Gracias por venir a participar en el canal Cuba Española, canal y una página web que se interesa en el tema de los españoles de Cuba y también en el tema de la hispanidad. Muchas gracias No, por gracias. colaborar con este proyecto. Gracias a ti. Yo vine legal, yo ¿Hace eh, cuánto tiempo? en el año 91. Mi último trabajo en Cuba, mi último destino profesional, era corresponsal adjunto de la agencia F como contratado local. Entonces yo conocía España de viajes anteriores, me gustaba y decidí venirme para acá. Así fue, o sea, legal por el aeropuerto sin ningún problema. Mis abuelos maternos de origen asturiano y los paternos de La Palma, en Canarias. No de Las Palmas, sino de la isla de La Palma. De la isla de La Palma. Pero 9, siglo Sí, XVII. por ejemplo, hay un tatarabuelo que yo conocí, que se llamaba Nicasio. Y este hombre tenía fama de poco trabajador, pero cosechaba unos tomates alucinantes en Remedios, donde Remedios todo el mundo cosechaba guayabas. Y él no, él tenía una siembra de tomates. Y era el típico guajiro cubano con el machete al cinto y un machetín, ¿no? Y así, yo a ese sí le conocí. Y mi abuela canaria, que se enloqueció, es decir, hizo un Alzheimer, que diríamos ahora, que en esa época se llamábamos arteriosclerosis, aseguraba que éramos descendientes de la princesa de Armas. Ah, no, es muy bueno. Yo, yo amo a España, pese a todo lo que se dice. Yo creo que hay mejor opinión de España fuera de España que dentro de España. De hecho, uno de los requisitos para ser español es hablar mal de España. Y entonces yo creo que no. Yo creo que afortunadamente es un gran país. Esto no quiere decir que yo tenga una imagen idílica y que todo esté bien. Hay cosas que habría que solucionar, como el tema de la demografía, por ejemplo, que el año 2018 fue el año que menos niños nacieron después de 1941, plena posguerra. Fíjate tú el problema que tenemos. Y al mismo tiempo hay ahora mismo un debate político donde no queremos extranjeros, no queremos y tal, un disparate absoluto. Llegué dispuesto a trabajar, entonces yo llegué la primera semana de septiembre y el día 23 ya yo estaba trabajando de Chico para Todo Septiembre de 1991, sí, repetimos, ¿no? en una productora de televisión como Chico para Todo, lo cual me vino muy bien porque me aprendí Madrid como un taxista, hasta el extremo de que mis amigos majariegos, cuando tienen que venir a Madrid, dicen, coño, hay que preguntarle al cubano, porque si no nos perdemos. Entonces, al mes, te decía, Sí, yo empecé a trabajar claro. y ya después me busqué 2 trabajos más. Los fines de semana eh, recogía vasos, no ponía copas, sino yo recogía los vasos que la gente iba dejando en un bar, en un pub. Y después, al poco tiempo, empecé a venderle pan y tabaco. Tabaco decimos aquí a los cigarrillos, ¿no? A una urbanización que entonces estaba lejísimo de Majadahonda. Entonces los fines de semana, para que ellos no tuvieran que venir, yo iba y tal. Al principio me costó, porque claro, la gente no me conocía y entonces yo tenía que pagar por adelantado eso. Pero ya después cuando vieron que yo era una persona seria, pues me lo daban a crédito. Entonces yo iba, vendía, pero yo iba y liquidaba. El estanco no, el estanco lo liquidaba el lunes, porque el domingo no habría. Todo eso que te he dicho, he hecho periodismo, he hecho asesoría y estrategia Claro, a política. la base tú eras periodista, pero Sí, finalmente lograste trabajar como periodista. sí, sí, incluso llegué a ser director de 2 publicaciones, de una que se llamó Tierras del Duero, que era un proyecto muy bonito porque nació en Soria, donde nace el río Duero, y pretendían los dueños llevarlo hasta Oporto, teniendo socios de la parte portuguesa. Pero después llegó la crisis y lamentablemente, la primera crisis, no la última, eso se paró. Pero bueno, viví en Soria 1 año y 2 meses y la verdad que muy bien. Ya después, bueno, me vinculé, fui director también de un periódico que se llama Sierra Madrileña, que es de la Sierra Noroeste de Madrid. Y bueno, dicen los que saben, sobre todo las dueñas, que yo revitalicé el periódico.
¿Existe todavía esa publicación? Sí, es el decano de la prensa regional madrileña. Tiene 40 años el periódico. El entonces alcalde de Majadahonda, que era secretario general del partido en Madrid, me dijo, oye, ven para acá, mira, tal y esto. Y entonces empecé a colaborar con ellos. Y siempre he hecho lo mismo, ¿no? En mi vida, manteniendo un perfil independiente, en el sentido de que las críticas yo las he hecho siempre en el seno del partido. Cuando hay una cosa que me parecía mal, la he dicho. Y nunca tuve problemas ni tuve... ¿Cuánto tiempo de militancia en el Partido Popular? Pues... desde el año 93, 94 quizás. Yo eso no lo tengo muy claro. Hasta 2015, que me di de baja porque concurría como candidato a alcalde en un pueblo de Extremadura que se llama Aldea Centenera, y entonces mis compañeros entonces me dijeron que el PP era una sigla de la derecha, que allí pesaba mucho, que era un pueblo que lo había pasado mal en la guerra civil con el bando nacional y tal, y que hiciéramos. Entonces, bueno, yo solo comuniqué al partido, lo entendieron, y bueno, los vecinos nos dieron el respaldo, ¿no? Sacamos 332 votos de 530 posibles. Mira tú. Así que... ¿Y cuánto tiempo te mantuviste? No, muy corto. Fui reina por un día. ¿Cómo es eso? 2 años y medio. 2 años y medio es bastante tiempo. Sí, no, pero los mandatos duran 4 años. Duran 4 años. Claro, mi plan era estar esos 4 años, porque yo realmente no busqué eso, sino ellos me van a buscar a mí. Son la gente joven, una parte de la gente joven del pueblo, entonces me dice que están hartos porque el señor que estaba anteriormente llevaba 32 años, y que entonces yo les dije, bueno, yo os asesoro por 1 euro, no hay problema, 1 euro todo, es decir, hacerle la lista, todo, y los 4 años que ellos estuvieran gobernando. Y al final ninguno tenía valor para ser el candidato, y entonces ya sabía filtrar, para dar el paso, sí. Y entonces me puse yo, y bueno, los vecinos lo entendieron el mensaje, lo aceptaron bien, y fueron 2 años y medio intensísimos, de mucho trabajo, y del cual me siento razonablemente orgulloso. Ya después las cosas se empezaron a torcer, una mezcla de todo, ¿no? La propia presión del PSOE, que es un partido hegemónico en Extremadura. El PSOE es hegemónico aún en zonas pobres, pero fíjate en Andalucía el vuelco que ha habido ahora. Claro. Y tal. Pues vive de las antiguas rentas, del franquismo y tal. Y al mismo tiempo mis compañeros no tenían ninguna experiencia política. Y entonces querían ya entrar en una serie de planteamientos que yo no los veía y por tanto no... ¿Y por qué el PP? Tú eres un hombre de derecho. Bueno, mira, yo creo que el PP tiene un mérito que todavía no se lo ha reconocido, porque se lo reconocerán más tarde y tal. El PP logra interrumpir el proceso de perización a la mexicana que llevaba el PSOE en España. Es decir, el PSOE era un partido de Estado ya, tenía todas las estructuras copadas y yo te diría que contaminado. Cuando me hablas de prización es el PRI histórico aquel. El PRI histórico de los caudillos aquellos. Que Vargas Llosa se refirió a él sí. como una dictadura perfecta. La dictadura perfecta, efectivamente. Era así. Entonces, donde, dicho sea de paso, yo tengo muy buenos amigos socialistas. Hoy, por ejemplo, estaba invitado a una charla de la ministra de Transición Ecológica allí en el Ayuntamiento de Majadahonda, que me invitó el candidato, que fuimos compañeros cuando yo colaboré con el alcalde de Majadahonda y tal. Me dijo, oye, me interesa mucho que venga. Y le dije, no puedo, que he dado con un paisano que viene de lejos y tal. Ah, bueno, vale. Y así. Es decir, que... y yo me he sentido muy cómodo en el Partido Popular. Fueron revolucionarios. Mi padre, de hecho, murió siendo un revolucionario consecuente, con todas las consecuencias. O sea, para él Fidel era Dios. Mi padre nunca fue un hombre dogmático, pero sí muy coherente con lo que conocemos como el castrismo y tal. Mi madre está viva. Mi madre y mi padre se divorciaron siendo yo muy pequeño. ¿Tu madre sigue en Cuba? Sí, mi madre se casó en segundas noches con un gran hombre también, al que yo quise mucho, que murió lamentablemente después de 22 años de enfermedad neurológica. Y mi madre es revolucionaria, o sea, es una cosa sí. Se parece. Te hablo a partir de mi experiencia, pero eso no quiere decir que le haya ocurrido o que sea la experiencia de todos los cubanos. España es un país fácil, es un país amable. Incluso aquí en Madrid nadie se siente extranjero y tal.
Lo más difícil quizás es aprender las claves de la sociedad, pero eso pasaría en Estados Unidos, o pasaría en Groenlandia, o pasaría en Suecia y tal. Yo una vez pescando con mi padre, le hablé, ¿no?, de que yo me iba y tal, y entonces él me dijo, bueno, ya sabes que un exiliado no es más que un caracol, anda siempre con su casa a cuesta. Entonces yo sé que esto va a sonar a exageración o va a sonar a lisonja barata a España y tal. Yo me sentí bien desde que aterricé en Barajas, era todavía verano, y salí en un taxi que le dije al taxista además que en las condiciones que venía y que no me estuviera dando vuelta porque no le iba a pagar y tal. Y eso. El hombre se rió y fue muy amable, me llevó a un hostal de la calle Arenal 16, que yo lo elegí por el nombre, era Hostal Miño, que me recordaba la fábrica de chorizo de ahí de La Habana. ¿Tú llegaste con un contacto? Disculpa, ¿llegaste con un contacto? ¿Llegaste con...? Sí, tenía algunos contactos, pero bueno, mi familia de Estados Unidos me mandó dinero y tal, y yo traía un dinerito también de Cuba. Entonces, y recuerdo que cuando salimos en el taxi, había una señora en bikini tomando el sol allí y tal. Entonces, fue una imagen, yo dije, ¿Qué te agradó? este es mi país. No, más allá del machismo ese cubano, qué buena está la jeva esta. No. No, yo comprendo. Es decir, era una imagen un poco bucólica, de estilo Faulkner, ¿no? Pero fue una imagen que me agradó. Entonces, yo nunca me sentí, es decir, no tengo conciencia de en qué momento tal. Yo creo que desde el primer día, desde el primer momento. De verdad. Yo tenía posibilidad de tener visados para Estados Unidos, para Italia y para aquí. Pero yo había estado en el año 87, si no recuerdo, 87-88, en Portugal. Y entonces yo venía los fines de semana con una novia que tenía, me escapaba los fines de semana y conocí toda Andalucía, quiero decir, Granada, Córdoba, Sevilla, parte de Jaén, fuimos a Baeza y tal, que es una ciudad preciosa, y Madrid. Y entonces me gustó mucho España, me encantó. Y entonces yo dije, bueno, si algún día me voy de Cuba, me voy a España. Pronóstico no soy capaz de hacerte ninguno, porque aunque todas las encuestas coinciden en que el Partido Socialista va a ser el partido más votado, lo cual le daría, lógicamente, al ser un sistema parlamentario, la primera opción para formar gobierno, yo creo que la gran clave de estas elecciones va a ser el 38% de indecisos que hay. Que el otro día leía a un analista que decía que decidirán su voto en las últimas 48 horas. Entonces, claro, eso es un rango notable. Un 38% de incertidumbre es bastante... Entonces yo creo que iremos a una final de photo finish. ¿Y crees que va a pasar lo mismo que pasó en las últimas elecciones, que no se podía formar gobierno y hubo tremendo... pasó un año, pasaron 6 meses? No, esa es una de las hipótesis, ¿no? Puede haber un bloqueo. Pero yo pienso que si el resultado del PSOE es lo suficientemente holgado con respecto al Partido Popular, que sería la segunda fuerza, lo más seguro es que intente formar gobierno con Ciudadanos. Bueno, ¿y por qué la gente en España vota la izquierda? Bueno, eso realmente no es así. Mira, el voto ideológico está estabilizado, como ocurre en Brasil, en Holanda y tal. Grosso modo, hay 200 personas que votan a la derecha y 200 personas que votan a la izquierda siempre, pase lo que pase, por razones de todo tipo. Y en España hay gente que tiene razones históricas incluso para votar siempre a la izquierda, es decir, que eso hay que entenderlo. Porque la derecha, en definitiva, fue la ganadora de la guerra civil. Y curiosamente se ha hecho una traspolación interesada, en eso el PSOE ha sido muy hábil, de vincular al PP siempre con el franquismo, con lo peor. Y realmente la mejor legislatura de los últimos años en España, no digo de la historia de España, digo de los últimos años, fue la del año 96 al 2000, cuando el PP no tenía mayoría absoluta para gobernar
y necesitó de pactos y tal. Es decir, si aquí realmente lo que exige la situación española, ¿no? Te hablaba hace un rato de la natalidad, te hablaba del déficit externo, es decir, la deuda externa. Nosotros andamos en torno al 97% del PIB en concepto. Es decir, todo lo que produce España y todo lo que exporta, el 97% de eso se va a pagar la deuda, incluye el rescate bancario. Como casi todos los países europeos, en realidad. Sí, Francia igual, sí, no, Alemania no sé, pero claro, Francia sí, está sí, igual. sí, sí, por supuesto. Entonces aquí lo que habría que, en mi opinión, habría que buscar un acuerdo entre las llamadas fuerzas constitucionalistas, es decir, PP y PSOE. España, que es un país occidental, atlantista y aliado a Estados Unidos. Entonces hay una serie de cosas que no se pueden. Y ya después, bueno, viene que el 60 y tantos % del presupuesto, gobierne quien gobierne, se va a sanidad y servicios sociales. Y otra parte de educación. Porque hay que mantenerlo, es decir, es lo que se llama el estado del bienestar. Entonces, yo desearía siempre un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, que ahora incluso se puede incluir Ciudadanos y Vox, con una idea de España, que sea el progreso de sus ciudadanos, que se mantenga los niveles de vida alcanzados en los años de la modernización, de la europeización, y que no haya diatriba por temas territoriales, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es que eso tú crees Yo la veo con dolor y con preocupación. con dolor. Porque en definitiva, más allá de la ventura personal, del éxito o no de Miguel Díaz-Canel como presidente, está la gente de a pie, es decir, está la población cubana que lleva años sometida a condiciones de pobreza y condiciones de carencia de todo tipo, no solo materiales, sino también espirituales. Entonces, lógicamente, yo veo la situación de Cuba con preocupación y con dolor. Yo no tengo una opinión tan negativa como la que hay en nuestra convulsa o agitada blogosfera siempre y tal. Yo creo que ha sido una travesía dificilísima el primer año, porque quizás a veces se nos olvida de que la llegada de Díaz-Canel a la presidencia es fruto de un pacto con los dinosaurios. Porque, curiosamente, a Raúl no le derrotan ni el imperialismo norteamericano, ni la oposición interna, que tiene un valor extraordinario y que hacen una labor que algún día Cuba se la reconocerá, sino le derrota su hermano y la burocracia, porque todo sistema genera una burocracia. Entonces, por ejemplo, el señor que le cobra a mi madre 20 CUC por hacerle los análisis de sangre y eso, una analítica completa, como decimos aquí, ese señor no puede querer que haya un cambio en Cuba. Y yo lo entiendo, es decir, yo sería como él, si yo estuviera cobrando 20 CUC por a las personas que pueden pagarlo y tal y eso, pues así. Entonces, y después, claro, vino el efecto Obama, lo que yo llamo el embullo Obama, que eso les llenó de terror, eso les aterrorizó. Porque ellos siempre peleaban mejor contra la hostilidad, contra el fragor, que contra un tipo sensato, tranquilo, que tiende una mano, que te dice, sí, ¿qué quieres? Los espías, mira, llévate a los espías, si estos son unos fracasados. Es decir, esto es un símbolo de tu fracaso. Toma, ahí lo tienes. Pero aparte de eso, te voy a poner una fábrica de tractores y vamos a hacer una enmienda agrícola, que dicho sea paso, el presidente norteamericano no la ha eliminado, la enmienda agrícola sigue ahí y tal, de lo cual yo me alegro y tal. Entonces, yo creo que mientras vivan los dinosaurios, los cambios que deseamos para Cuba van a ser muy difíciles, salvo que ellos vean que la situación es de tal gravedad que pone en peligro su propio status quo. Y entonces sí emprenderían reformas que en definitiva son las reformas que en su día dibujó Carlos Solchaga, el ministro de Economía de España, en la época de Felipe González, que a petición de Fidel fue quien les asesoró y terminaron con una bronca monumental ahí en el Palacio de la Revolución, porque ya el Navarro tiene
es conocido por su carácter, un hombre recio y tal, y le dijo, mire, comandante, siento muy fácil. Aquí donde pone forrador de botones, podemos crear 4 puestos más, mire, forrador de botones de plástico, forrador de botones de carey, forrador de botones de tela, aquello fue... y tal. Entonces, es decir, yo creo que ellos tienen claro lo que hay que hacer, pero tienen mucho miedo. Tienen miedo que el proceso de cambio se los lleve por delante. Pero eso no va a terminar pasando, Carlos. No, yo pienso que si tú lideras los cambios, puedes reclamar una cuota de poder. Pero si tú dejas que estalle una primavera árabe, tú no puedes reclamar nada, porque te va a borrar el propio movimiento. ¿Tú crees que va a estallar una primavera árabe en Cuba? Yo no lo creo, perdón, yo no lo deseo, pero viendo la lentitud con la que se maneja el gobierno cubano en temas esenciales, pues no es descartable. De hecho, el aparato represivo a lo que más teme es a eso, es decir, a un barrio que se incendie por un tema, por un pan, un pollo, un poco de luz brillante, ¿no?, de querosén, y que el otro barrio se incendie, el otro, y sea una cuestión incontrolable. Es decir, a eso el aparato represivo cubano le tiene auténtico pánico, es decir, el poder, claro. El gobierno mide todos los días el nivel de tensión social que hay. Eso se hace en Cuba también, ellos tienen Sí. sus propias encuestas. Sí, hay un equipo que funciona en el Comité Central del Partido que se llama el Equipo de Opinión del Pueblo y la propia seguridad del Estado, es decir, la contrainteligencia interna, la CII, hace mediciones de estado de opinión y tal. Opinión güey a la cubana. Claro, y si hay que mover un cargamento de pollo para un barrio para tranquilizar, lo hacen. Hasta ese punto llega la cosa. Claro. Yo creo que está condenado al fracaso, pero no por España, sino por la propia comunidad iberoamericana que prefiere a Estados Unidos. Y también Cuba. Sí, evidentemente. Date cuenta que, es decir, con España nosotros conocimos los potajes con todos los hierros, los bailes regionales, el afecto, la manera, etcétera. Pero la modernidad, Cuba la conoce a través de los norteamericanos, del know-how americano. Esa rapidez del cubano, esa cosa, eso es la influencia norteamericana. Pero en eso España ha sido muy torpe siempre. Y esto, justamente España ha sido... Por ejemplo, el papel de España en América Central nunca se ha valorado. España evitó una guerra civil en América Central, formando a jueces y a fuerzas y cuerpos de seguridad. Fue un programa además que lo hizo Naciones Unidas en coordinación con la Agencia Española de Cooperación y fue magnífico, es decir, ahí se formaron magníficos profesionales y hoy día en muchos países iberoamericanos hay una justicia realmente independiente gracias al papel de España y al legado de España, y eso, o la propia huella cultural, ¿no? Sin embargo, eso nunca se ha dicho ni se ha valorado. Ese sería un escenario deseable. Y, por ejemplo, a mí, a nivel personal, me encantaría, porque en definitiva yo soy eso, yo soy un cubañol, ¿no? Es decir, yo soy un cubano que ha encontrado, sí, típico, que ha encontrado su sitio aquí en España y tal. Lo que pasa es que quizás a los que más les interese es al poder cubano. Porque date cuenta que, claro, porque si Cuba se convierte en una autonomía española, que jamás el primer germen de la independencia, ¿te acuerdas? La cerrazón, a España entonces les mete el portazo, Arango y Parreña, a toda esta gente. Pero claro, al entrar en la Comunidad Europea, tendría el trato de región más desfavorecida. Entonces el tubo de dinero sería enorme, se pueden meter otros 60 años divirtiéndose. Si logramos controlar eso, pues entonces mira, sería ideal. Yendo de la ley a la ley, yendo a un referéndum y que la gente votara con garantía y tal, esta cosa. Perderíamos, ¿no?, lo que apostamos por esa ofensa, porque los contrarios nos van a sacar a Elpidio Valdés y el Machete Mambí y toda esa Baraguá, ¿no? Y es un gran alarde y tal, y entonces, pero perdería. No, nosotros dejar de ser independientes, cuando es un país muy dependiente, si depende del exilio de Miami, depende de Maduro, de la remesa, de todo eso. Dependía de Rusia, dependía de Venezuela. De Venezuela y tal. Entonces, los que desearíamos que fuera y tal, pero el poder se apuntaría a la autonomía, porque imagínate el dinero que le entraría.
Sería fabuloso. Pero, es decir, ojalá que algún día Cuba se parezca a España, aún con todas las dificultades que tenemos aquí. Cuanto más europea sea Cuba, mejor.